Era el año 2009 y mi esposa y yo nos encontrábamos en Santo Domingo iniciando un ministerio juvenil por solicitud de un pastor amado. Era una iglesia Asamblea de Dios y nosotros íbamos a trabajar con jóvenes y teníamos 3 a 4 jóvenes dentro de la iglesia. Y digo yo que movido por Dios, comenzamos a colocar esas sillas primero en la marquesina de la casa y luego de la marquesina, que es el driveway, para los que quizás mi dominicanismo no pueden entender. Posteriormente lo hicimos en la cancha de básquetbol. Había una cancha de básquetbol ahí que fue útil para el trabajo. Y comenzamos a invitar a los jóvenes del sector. Y comenzaron a venir jóvenes de distintas edades y con diferentes trasfondos a escuchar solamente enseñanza bíblica. Pero un día, hermanos, aunque este número de 3 terminó siendo 45 de muchachos no creyentes, pero un día, caminando en la cancha de básquetbol, pensaba yo al Señor y decía, ¿cuál sería el versículo más adecuado para poner como fundamento a este ministerio de jóvenes? Y vino a mi corazón nuestro versículo de hoy, Juan 10:10. Pensé, este es el correcto. Habla muy claramente la verdad de la verdadera vida que Cristo quiere darle a todos aquellos jóvenes de la comunidad que vienen a Él. Sin embargo, hermanos, luego de unos segunditos, algo sucedió que yo no estaba esperando. El texto hizo lo que Hebreos 4:12 declara, y quiero leérselo para no perder la esencia del texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ese versículo me examinó. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿tengo yo esa vida abundante? Y mi respuesta, hermanos, fue no. Desde entonces, amados hermanos y amigos que nos visitan, hasta este mismo día en que estoy parado frente a ustedes para predicar por la providencia de Dios acerca de este versículo, Dios me ha estado hablando por años. Y es allí donde quiero exponer y le he pedido al Señor que con su ayuda podamos ver los detalles de su gloria, que produzca en nuestro corazón un anhelo de ir en pos de conocerle a Él, quien es la vida abundante de su pueblo. Con esta introducción, hermanos, quiero presentarle nuestra idea central. La idea central es, Él vino para dar vida abundante a los suyos, denunciando a los falsos maestros, dando a conocer su salvación y revelándonos su persona para producir una vida de gozo y adoración. Pero quiero comenzar poniendo este versículo en su contexto. Este versículo se encuentra, hermanos, dentro de la curación de un hombre ciego de nacimiento y que Cristo sanó. El capítulo 9 y versículo 1 retrata a este hombre como alguien que había nacido, como ya le dije, ciego, y que aparte el versículo 8
nos coloca en la posición de saber que este hombre era un mendigo. O sea que en su situación, este hombre estaba marginado de la sociedad. Sin embargo, el apóstol Juan, escribiendo sobre esta historia, nos dice algo relevante. Al pasar Jesús, vio a este hombre ciego. Este hombre estaba ciego de nacimiento. Y los discípulos de Cristo le preguntan a él, ¿nació ciego porque sus padres pecaron o porque él pecó? Pero sigue siendo la narración que Jesús le respondió, ni él ni sus padres, sino para que se manifestara la gloria, las obras de Dios en él. Dios es extraordinario, hermano. Dice la historia que Cristo se acerca al hombre. No es el hombre que le pide que lo sane, sino que es él que se acerca, escupe en la tierra, hace lodo con él y le pone el lodo, ahora santo, en los ojos de este hombre. Y le dice, ve al Siloé. Y al lavarse, este hombre recuperó la vista. Tengan presente, hermanos, que este hombre no conoce a Cristo, este hombre no ha visto a Cristo, y es Cristo quien fue y lo sana voluntariamente. Sabiendo esto, hermanos, abordemos nuestro primer punto. Él nos da vida abundante al venir y denunciar a los falsos pastores. Hermanos, las Escrituras muestran en diferentes ocasiones que Dios muestra su indignación porque su pueblo no es pastoreado como Él desea. Y su indignación es sobre aquellos que se suponían que debían dirigir al pueblo. Dios llama a los pastores o a los líderes del pueblo pastores, y estos pastores se suponían que debían ser temerosos de Dios, gente piadosa, que dieran el ejemplo de guardar la palabra y así enseñar la palabra al pueblo. Pero solo basta hacer una mirada al Antiguo Testamento, hermanos, y en especial a los libros de Samuel y de Reyes, y nos daremos cuenta que aparte de raras excepciones, el resultado era que los líderes de Israel no eran piadosos y no dirigían al pueblo por la palabra. Podemos mencionar, por ejemplo, a Saúl, el primer rey de Israel, y a Manasés, el lindo Manasés, que hizo atrocidades contra Israel y levantó el puño de irreverente contra el Señor. O veamos el libro de Jueces. Miren cómo lo resume el libro de Jueces de una manera extraordinaria. Dice Jueces 21:25, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. La ausencia de pastores o líderes piadosos provocaba no solo la dispersión del pueblo, sino también la indignación de Dios. Miren de qué manera Ezequiel 34 habla del corazón de Dios acerca de este punto. Y se lo voy a leer, hermano, estén listos con su Biblia en mano, porque si queremos saber el tema que le voy a decir en un momento, vamos a tener que buscar la Biblia. Dice, entonces, Ezequiel 34:1 dice, entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, sean vestidos con la lana, desgüellan las ovejas engordadas, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que la han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado, mis ovejas andan errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien busque ni pregunte por ellas. Hermanos, la indignación de Dios por el trabajo irresponsable de pastores que se suponen que deben dirigir al pueblo es grande. Y lo vemos aquí de una manera dramática. Yo he llamado a mi mensaje: Él vino para dar vida en abundancia. Y sin embargo estoy comenzando con un punto del celo del Señor por su pueblo. El mismo texto que la hermana leyó dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros vemos el celo del Señor por su pueblo. Nosotros vemos a Dios indignado, molesto, incómodo y no pasivo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué puedo decir que nuestro Dios no solamente tiene indignación y que no está pasivo ante la situación de abandono de los líderes del pueblo para el cuidado de sus ovejas? El mismo Ezequiel nos ayuda a entender por qué Dios no se quedó pasivo. Dice: así dice el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano. Y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimentos para ellos. Hermanos, los pastores, nosotros los pastores de eclesía, y todos los pastores que en cualquier lugar tenemos la encomienda de dar cuidados al pueblo de Dios, debemos temblar ante este versículo. Dios nos ha encomendado el cuidado de su pueblo y necesitamos su gracia y su sabiduría para hacerlo, para que su nombre sea exaltado en su pueblo. Por eso Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice de la siguiente manera: pastoread el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido encomendados o confiados, sino demostrando ser ejemplo de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Allí queremos estar nosotros, los pastores de eclesía. Que seamos encontrados fieles en el cuidado de las ovejas. Ahora bien, hermanos, ¿qué tiene que ver la vida abundante con los versículos de Ezequiel 34? O de Primera de Pedro 5, 2 y 3. Pues mucho. Tiene que ver mucho. El apóstol Juan dice en su narración que los vecinos vieron
y le reconocieron. ¿A quién reconocieron? Al ciego, a aquel que estaba mendigando. Y algunos decían, es él. Otros decían, no, se parece. Y él dijo, soy yo. Interesante la respuesta del muchacho. Lo llevaron ante los fariseos porque él recibió este milagro en sábado. Y le cuestionaron de cómo fue que alguien le abrió los ojos. El hombre ciego de nacimiento dijo que había sido sanado. Este hombre estaba gozoso de haber recibido la vista. Y los fariseos, hermanos, los fariseos, los pastores de Israel en tiempo de Jesús, le respondieron a este joven que recibió la vista y que nadie, él mismo testifica que nadie había abierto los ojos a un hombre de nacimiento, una evidencia de que solo aquel que abriera los ojos a un ciego era el Mesías. Estos hombres que sabían y conocían la ley, que entendían las palabras de Ezequiel 34, no pudieron reconocer al Señor su Dios. Y le dijeron, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Qué tremendo. Estos pastores de Israel que conocían la sentencia de que sería quitado el pastorado a aquellos pastores irresponsables, no tuvieron el temor de decir esta frase. Ahora bien, hermanos, si la indignación y la sentencia contra los pastores fuera todo lo que encontráramos en Ezequiel 34, fuera bien penoso. Pero hay una promesa. Vayamos a la promesa. Ezequiel 34, 11 al 15 dice, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares por donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. ¡Qué esperanza! ¡Qué promesa! Dios mismo se convertiría en el pastor de su pueblo. ¿Puede usted pensar lo que significa esto? Miren lo que Juan 1:4 dice, el apóstol Juan hablando del Mesías. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con su venida, el Mesías cumplió la promesa de que su pueblo vería al verdadero pastor de las ovejas, Dios mismo, y mostrar con su persona cómo sería el perfil de los verdaderos pastores de su pueblo. Son sus palabras, su cuidado, su advertencia, para que no seamos engañados los falsos pastores, lo que nos da la abundancia de vida a refugiarnos solamente en Él, para ser protegidos, guiados por su palabra, y cuando nos alejamos de los falsos pastores y de los falsos maestros, que no reflejan el carácter de Cristo, seamos instruidos por Él. Yo quiero que Dios nos ha dado una imaginación para que coopere con nuestro gozo. Tenemos de un lado a hombres que debían ser piadosos para reflejar a Cristo, a reflejar a Dios en su trabajo y de cuidado por su pueblo. Dios encomienda a hombres mortales. Dios sabía lo que estaba haciendo.
Pero estos hombres mortales debían, en la dependencia de Dios, mostrar el carácter de Dios a su pueblo. Sin embargo, estos hombres fallan. Y solamente vemos en el caso de David, el caso de Josías, el caso de Ezequías, pocos ejemplos de cómo reyes hicieron su trabajo, no perfecto, pero ejemplificaban cómo Dios tenía cuidado sobre su pueblo. Pero a estos hombres fallar, era el plan de Dios presentarse personalmente a su pueblo para que su pueblo fuera guiado por su persona y su pueblo sintieran el cuidado especial, el amor especial de Dios para con ellos. Hermanos, a mí me asombra y me explota la cabeza esto. Porque ¿cómo es posible que Dios se compare con un pastor? Dios escoge esta figura para ayudarnos a entender, para ayudarnos a comprender, para ayudarnos a ver en su persona la figura perfecta de amor, compasión y cuidado para nosotros. De manera resumida, hermanos, Ezequiel 34, Primera de Pedro 5, Juan 1:4, Juan 10:10 en la parte A, nos está señalando que la vida abundante, que la vida es una persona. Cristo. Todo lo demás son salteadores y ladrones. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Pueden ahora entender por qué cuando Cristo le llama salteadores y ladrones, era para que su pueblo pudiera dirigir su mirada hacia Cristo y separar a los demás y poner a los demás en un lugar donde nuestra vista y nuestro corazón no se enfoque. ¿Pueden ver ustedes entonces cuando nosotros como pastores le decimos cuidado de los falsos maestros? Cuidado de los que les quieren tomar la lana, tomar su tiempo, engañarlo con falsas doctrinas. Porque el trabajo del pastor es tener una vida piadosa que represente a su Señor y que pueda cuidar con amor al pueblo que Él nos ha encomendado. Y aparte de eso, es para que su pueblo pueda discernir entre la verdad y la mentira. Esto debemos guardarlo en el corazón. Cuando nosotros estamos aquí como responsables de ustedes, enseñándoles la verdad, sabemos que tenemos una alta y suprema responsabilidad. Porque no se trata de nosotros, se trata de que ustedes puedan ver a Cristo en su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La responsabilidad nuestra es muy grande, hermanos. Ustedes deben orar por los pastores de eclesía, porque nosotros somos mortales, pero queremos servir a nuestro Dios con amor y entrega. Hablando de esto, hermano, quiero pasar a mi segundo punto. Él nos da vida abundante al darnos a conocer la salvación, su salvación. Sabiendo que primeramente Juan 10:10 nos señala a Cristo como el verdadero pastor del pueblo de Dios. ¿Qué otro punto podemos ver en Juan 10:10? Nos lleva a preguntar ¿qué es la vida? Vamos a ir otra vez a Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 11 de Juan nos da aún más claridad. El Mesías, como buen pastor señalado por la profecía, vendría a dar su vida por las ovejas. Hermanos, es maravilloso saber que nuestro Dios nos habla en un nivel que podamos comprender profundamente qué Él quiere decir en las Escrituras.
En la antigüedad las ovejas eran alimentadas y guardadas por un pastor. Ese pastor las conducía a pastos frescos y lugares seguros donde ellos pudieran descansar. Usualmente ese pastor durante el día podía llevar a las ovejas de un redil a otro y eran llamados esas ovejas por un silbido. Y en ese silbido cada oveja que pertenecía a ese pastor respondía a su llamado. Pero en otras ocasiones esas ovejas eran guardadas en cuevas. Y el pastor se colocaba en la puerta y con su bastón cruzado en el hueco de la cueva, las ovejas eran llamadas y ellas entraban por debajo del bastón. Y él las iba contando por su nombre. Y cuando todas entraban, él se ponía en la puerta de la cueva. Cualquier fiera que vendría o se atreviera a venir a atentar con la vida de las ovejas tenía que enfrentarse ¿con quién primero? Con el pastor. Hermanos, cuánto amor de esos pastores por sus ovejas. Sin embargo, gloria a Dios. Sin embargo, el Mesías, este buen pastor que vendría, estaba destinado no solo a arriesgar su vida a la puerta de la cueva, sino a morir para que sus ovejas tuvieran vida. Isaías 53:4 es una radiografía del corazón de nuestro rey, de nuestro pastor. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de la paz de esas ovejas cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. La Biblia nos guía a conocer la verdad, hermanos. Ningún ser humano es inocente delante de Dios. Y aún peor, todos estamos condenados por el pecado. No el pecado de Adán y Eva, no el pecado de nuestros padres, sino el pecado nuestro que nos desvió de su ley. Somos culpables, reos de justicia ante su santidad. Como dice Romanos 3, del día 18. Sin embargo, Dios, quien es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, envió al buen pastor en su condición de hombre y tomó posición de oveja, y por medio de su muerte pagó todos los pecados de su pueblo. Esto, hermano, es la vida. Esto es la vida, mis hermanos, que al creer que Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, recibimos el perdón de todos ellos. Ahora poseemos una vida donde no estás en enemistad con Dios, ni en condenación eterna, sino que has pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Por la fe en Él somos salvos. Hermanos, ¿cómo no llamar a esto vida? ¿Cómo no llamar a este traslado de la muerte a su presencia, a estar bien con Él, a estar en paz con Dios, a no haber condenación, a cubrir todo nuestro pecado? ¿Cómo no podemos llamarle vida? Debemos ser agradecidos. Estábamos en condenación, justificándonos
en nuestras propias obras que para Dios son un trapo inmundo, todos ellos. No importa lo bueno que tú seas, no importa que creas que al hacer cosas que son buenas, agradables, que deberían ser normales en nuestros corazones, que al hacer estas cosas Dios va a perdonar tu pecado. Solamente recibirás perdón si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Quiero ser reiterativo, hermanos. Aquella salvación solo podía ser lograda por nuestro Señor. Dependían completamente del pastor de las ovejas que el Padre le había dado al Hijo. Su valor infinito cubrió nuestra maldad para que podamos relacionarnos con Él. ¿Por qué no hay no hay salvación? Porque no eran Dios. Porque no eran el pastor que vendría a dar su vida por las ovejas. Por eso no podemos creer en Buda. Por eso no podemos confiar en Confucio, valga su nombre relativo a la palabra. Por eso no podemos confiar en los gobiernos, ni en presidentes, ni en mí mismo, ni en usted mismo. Solamente el valor infinito de nuestro pastor podía cubrir tu pecado y mi pecado. Y por eso damos gloria a su nombre, porque grande es su salvación para con su pueblo. En la historia del ciego de nacimiento vemos a Cristo como el buen pastor que va en busca de su oveja. Este hombre era uno de aquellas ovejas del redil escogidas por gracia delante del trono de Dios, desde delante de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:5. Él necesitaba el cuidado de una oveja perniquebrada. Esto hizo que este hombre, al recibir el milagro del buen pastor, se hiciera discípulo sin conocer muchas cosas de Cristo. Cristo, al sanarlo, él sabía que este tipo de curación solamente le pertenecía única y exclusivamente al Mesías. Eso le fue suficiente a este hombre marginado por los religiosos pastores de Israel. Sin embargo, nuestro Señor fue en búsqueda de esta oveja que necesitaba su ayuda. Él mismo estaba cumpliendo con esto de que era aquel pastor que dijo que iba a cuidar de su pueblo. Sabiendo ahora que Cristo es la vida, hermanos, de los que creen, y que esa vida nos fue dada por medio de su muerte y el conocimiento del Evangelio, necesitamos saber qué es la vida abundante. Y esto nos lleva a nuestro último punto, hermanos. Él nos da vida abundante al revelarnos su persona. Hermanos, la historia del ciego que fue al estanque de Siloé es fascinante. Los fariseos lo interrogan, le vuelven a preguntar y él dice: ustedes me están preguntando de nuevo porque quieren hacerse discípulos también. Y ellos le dije: tú eres discípulo de él. Y él no negó nada. Nosotros somos discípulos de Moisés, porque a Moisés sabemos que, pero a este no sabemos de dónde viene. Y él dice: esto es lo fascinante, que ustedes no saben de dónde viene, y a mí abrió los ojos. Eso fue suficiente para que lo expulsaran. Hermano, cuando un judío era expulsado de la sinagoga, era matarlo. Era sacarlo del pueblo de la promesa y ponerlo entre los gentiles, por decirlo de otra palabra. ¿Y cómo actuó el buen pastor? ¡Ja! Es fascinante. El buen pastor supo que él lo habían expulsado. Los pastores de Israel lo habían expulsado al muchacho, pero el verdadero pastor estaba ahí. Y
Cristo supo que lo habían expulsado y se presenta ante el muchacho. Y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Qué pregunta más fascinante. Y el muchacho dice, dime quién es para que crea en él. Y Cristo le respondió de esta manera, el que habla contigo es Él. Yo soy. Y dice la Escritura que el muchacho se postró y adoró. Quiero que usted lo lleve en su corazón, en su mente. ¿Por qué Cristo hizo eso? Cristo hizo eso no solamente para que él tuviera salvación, porque él era un discípulo ya, él había creído. Eso me parece que la historia es clara en eso. Pero viene otra vez a él para revelar a su persona, al que era ciego. Le abre, le quita la ceguera para que pueda creer y se le aparece de frente para que pueda ver el motivo de su adoración. Y produce en el muchacho una vida de postración y adoración al único, gran y excelente Dios. Él nos da vida abundante a revelarnos su persona. Nosotros pudiéramos ser subjetivos en este punto y decir, bueno, la vida abundante es una vida buena o mejor. Pero el texto de Juan 10:10 usa un contraste. No podemos darnos el lujo de dejarlo como así. Cuando dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, está dando una definición de lo que son los falsos maestros, los falsos pastores. Pero entonces Jesús dice, yo he venido, hace un contraste. Esto es blanco, esto es negro y esto es blanco. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero saber lo que es la vida abundante. Porque para eso Cristo habló de esta manera, como me sucedió al principio, recuerdan, en el 2009. El que lee ese texto está diseñado para preguntarle a Cristo qué es la vida abundante. Y es fascinante la forma en que Dios usa su palabra para que su pueblo lo perciba, hable con él, discierna la verdad en su corazón. Esto es algo dinámico, hermanos. La vida abundante no es venir y leer las escrituras y cerrarlas e irse a su trabajo. Dios ha dejado su palabra para entrar en una relación de pastor y oveja. Que al leer yo le pregunte, Señor, ¿y qué es esto? ¿Me puedes tú responder? Entonces, para saber lo que es la vida abundante, vamos a ir a 2 puntos. Vamos a ver qué no es la vida abundante para que ese contraste nos ayude a despejar la mente, el corazón, que es la misma cosa, la Biblia habla de que es lo mismo. Para despejar lo que no es y tener el camino abierto para saber lo que sí es. ¿Están listos? Yo espero. Veamos a Oseas 10:1. Miren lo que dice Oseas. ¿Qué no es la vida abundante? Me voy a poner hasta los lentes para leer mejor. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Wow. Dios le da riqueza al que quiere. Y el tener riqueza no es pecaminoso, hermanos. Pero hacer de ellas la vida sí lo es.
La vida abundante no es abandonar a Dios y su palabra por nuestros planes. Tampoco lo es tener poder adquisitivo que da el dinero y poder comprar al antojo para saciar el corazón. Miren Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente. Dice la palabra, escuchadme atentamente. Y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Qué dice? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. El poder adquisitivo nos da una sensación falsa de plenitud. Una sensación de señorío. Uno poder decir, voy a salir a comprarme una casa. Que no es malo, hermano, pero las motivaciones del corazón son importantes para Dios. O voy a usar mi tarjeta para comprar toda clase de juguetes, aunque se ponga el tope allá. Esa sensación falsa no es la vida abundante. Aunque Dios te haya dado el dinero que tienes. Gastarlo y comprar y tener esa sensación que queremos percibir cada vez que podemos hacer una compra, eso es falso. Dios te da lo que tienes, pero eso que tú haces o yo puedo hacer no es la vida abundante. No es abundancia de bienes. Miren Lucas 2:15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hermanos, mucha gente ha caído en la trampa de los falsos maestros por no comprender esto. Van detrás de las promesas de riquezas y de poder, porque su corazón es avaricioso. Creen que las promesas del Evangelio se trata de posesiones, de abundancia, que si tú no tienes un carro de lujo o no tienes el último modelo de casa o el televisor de 98 pulgadas que ya salió en el mercado, tú estás en maldición. Gracias Cristo porque vino y se ha encargado de que sus ovejas escuchen la verdad y el evangelio verdadero es predicado con fidelidad en muchas iglesias. Ahora bien, hermanos, vamos a verlo de un punto positivo ahora. ¿Recuerdan lo que le dije del muchacho ciego? Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Él volvió ante el muchacho. El muchacho ahora no sabía quién él era, pero ahora Cristo le revela su persona al muchacho. ¿Y qué produjo esto? Una adoración sincera. Miren el orden. Cristo revela su persona y la persona le adora. Ese es el orden divino. La adoración es un resultado de contemplar la gloria de nuestro pastor, nuestro buen pastor que dio su vida por las ovejas. Es en su persona que está el secreto y lo vamos a ver con las escrituras. Vamos a ver. Hemos sido creados por Él y para Él, para contemplar y vivir para su gloria. Miren lo que dice Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Esta es una de las verdades cardinales de la vida abundante. El entender, abrazar y no negociar la verdad de que hemos sido hechos por Él y para Él.
a fin de contemplar su gloria y majestad, y como resultado, vivir para alabanza de su gran nombre. Miren cómo dice Colosenses 1, 15, 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Impactante la verdad. Dios se revela a los hombres para que le deseemos, hermano. Piénselo detenidamente. Moisés vio la gloria de Dios en la zarza ardiente y se detuvo de lejos para contemplar aquello que se estaba manifestando. Claro que no. Cuando vio todas las maravillas en Egipto y en el Sinaí, su corazón no deseó más. Se quedó solamente perplejo por haber visto la grandeza de su poder. Claro que no. Cuando Pedro y Juan y Jacobo fueron llevados por Cristo al monte de la transfiguración, ¿se quedaron ellos sin hacer nada? Claro que no. Hermanos, Dios se ha revelado a nosotros en Cristo para que le deseemos, para que le contemplemos por medio de la meditación de su grandeza escrita en la palabra, para que meditemos su palabra y podamos contemplar su gloria. Para esto, Cristo se ha revelado a nuestros corazones. Hermanos, nuestro Dios se ha mostrado para que cuando contemplemos su carácter, su majestad y su poder, vivamos para deleitarnos en su presencia. Es una dinámica con las Escrituras. Nosotros necesitamos su palabra, el Espíritu que habita en nosotros, su Espíritu Santo, es lo suficiente. Si estamos leyendo, si estamos orando, si estamos pidiéndole, Señor, muéstrate a mi vida, Él lo hará. Porque para eso vino el Señor Jesús, para que conozcamos su persona y en su persona haya deleite en nuestros corazones y lo atesoremos a Él sobre todas las cosas. Tú y yo hemos sido creados para relacionarnos con Él, en conocerlo a Él y gloriarte en Él. Miren lo que dice Jeremías 23:25 como un ejemplo. No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Ustedes están viendo qué relación siempre nosotros tenemos, como que nuestra gloria son las posesiones, las cosas que podemos hacer con nuestras manos. El Señor dice, no, eso no es la vida. No, mis hijos, no, mi pueblo, eso no es la vida. Pero si alguien se gloría, dice la Escritura, sigue diciendo, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es por esto que el apóstol Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Claro, Pablo vivió lo más y nos dio el ejemplo para que le sigamos. Pablo, desde su conversión hasta su muerte, él pudo palpar la gloria de su Señor sin intervención ni problemas, porque él había abrazado la gracia que lo había salvado. Pablo podía decirle a la iglesia que nosotros por un espejo miramos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria por el Señor el Espíritu. Pablo estaba con su ejemplo diciendo, nosotros podemos contemplar a Cristo y casi palparlo como si estuviera frente a usted. Contempla
la majestad de tu Señor por las Escrituras. Dedica tiempo a pedirle al Señor que te muestre su gloria. Pídele al Señor esto para que tu corazón lo atesore a Él y todo lo demás caiga en su lugar. Sigue Pablo diciendo: sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vemos a Pablo nunca quejándose de sus necesidades. Jesús lo saciaba. La vida de contentamiento de Pablo, y a lo que hemos sido llamados usted y yo, es la de gloriarnos en la majestad, en la suficiencia, en la gloria de Cristo, no importando el estado de prosperidad o de escasez que por la soberanía de Dios estemos viviendo. Dios mismo es tu abundancia, hermanos, y tu seguridad y tu mayor tesoro. Isaías 33:6 dice: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Conocerle a Él es la vida, hermanos. Por esto, la búsqueda de un mayor entendimiento del carácter, de las promesas y las ordenanzas a través de su palabra es imprescindible para producir una vida plena en el creyente. ¿Tú quieres saber si tú estás viviendo una vida abundante? Examina tu tiempo de comunión con el Señor. ¿Quieres saber si tú estás viviendo una vida abundante? Mira cómo tu corazón se queja. ¿Tú quieres saber si tú tienes una vida abundante porque estás atesorando a Cristo? Mira cómo te ve en tu familia. Mira dónde tú estás dedicando más tiempo. Mira dónde está tu devoción diaria. Eso será un termómetro para ti, para darte cuenta que estás trabajando en la dirección correcta. La vida abundante es deleitarse en su palabra. Isaías 55:2 dice de la manera siguiente: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no te sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma. Las ovejas de Cristo anhelan escuchar la voz de Cristo. Le siguen para deleitarse en Él. La vida abundante es tener hombres y pastores saciados de Dios y en Dios para ministrar a su pueblo por su palabra. Jeremías 31:14 dice: y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, dice el Señor. ¡Wow! Los pastores que hablan conforme a la sana doctrina son un regalo de Cristo para su pueblo, porque ellos sacian el alma del pueblo de Dios con el deleite que solo la gloria de su palabra puede dar. Y finalmente, hermanos, la vida abundante es abrazar la unión con Cristo para vivir en la abundancia de la gracia de Dios. Yo hubiese querido conocer estas realidades antes, pero por la providencia de Dios le agradezco al Señor por eso. Romanos 5:17 dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La unión con Cristo, con el creyente, es de vital importancia, hermano, para disfrutar de la vida abundante. Porque se trata de tener una comunión con el Dios vivo por medio de Cristo. Al creer en esta doctrina, hermano, se muere el legalismo. Es destrozado. La ausencia de gozo se disipa y el deleite de la vida cristiana aparece. Miren cómo Efesios 1 dice: esta salvación ha sido lograda por Dios. Dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. En Él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Es decir, hermanos,
Nuestra salvación fue lograda porque Cristo fue crucificado. Nuestro perdón fue logrado porque Cristo resucitó y fue levantado de la muerte. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo porque Él está sentado en el cielo. Nosotros y Él somos las mismas personas. Así nos ve el Padre. Así te ve tu Señor. Así te ve tu pastor. La unión con Cristo es el agua, el aire que debemos respirar, hermanos, y el agua donde debemos nadar. Nuestra unión con Cristo es el alimento del alma. Ustedes saben cuántas veces los creyentes debemos pedirle perdón a Dios y cómo nuestro corazón se carga con la culpa del pecado. ¿No se ha sentido usted ahí? Recuerda tu unión con Cristo. Y cuando tú te arrodilles, recuerda que tú has sido perdonado de todos tus pecados y que simplemente estás confesando tu pecado delante del Padre y Él ya te perdonó. Y ahora tú puedes tener una relación dinámica con Él. Ya tú no te sientes alejado por tu pecado. Ya tú no te sientes mal, abandonado por tu mente que a veces te dice tú no eres de Dios. Mi unión con Cristo y tu unión con Cristo te ha colocado en un lugar que nadie podrá removerte hasta la eternidad. Nadie podrá arrebatarnos de allí. Ni tu pecado, ni las mentiras del diablo, ni cualquier otra idea. ¿No es eso lo que dice Romanos 8? A modo de aplicación, hermanos, si sabes que Dios te ve como Cristo en su santidad, en su condición de hijo, ¿tendrías duda de orar a tu Padre Celestial? ¿Tendrías duda de que te ama, de que te guiará? Pienso que no. Nuestra unión con Cristo es el aire, como le estaba diciendo anteriormente, y es la vida abundante del creyente. Esta salvación tan grande como Pablo la describe es resultado de la gracia de Dios hacia su pueblo escogido, y lo ha hecho así para que nosotros alabemos la gloria de su gracia. Lo que Dios busca con esto es que su pueblo no tenga obstáculos para relacionarse con Él, para percibir la gloria de su nombre y para que su pueblo pueda deleitarse en esa gloria. Conclusión, hermanos. Me dirijo a Eclesía, a ustedes todos y nosotros los pastores también. Como cuerpo compuesto por sus diferentes miembros, la iglesia, la vida abundante es una persona. Lo voy a repetir de nuevo. Iglesia, la vida abundante es una persona. Es Cristo. Él vino como prometió el Padre para que le reconociéramos y definiéramos a los falsos maestros que buscan llevarnos fuera de Cristo. Él te ha provisto de pastores que te enseñen todo el consejo de Dios para que atesores a tu Dios. Sométete a ellos en sana obediencia para que hagamos nuestro trabajo con alegría, sabiendo que daremos cuentas a Dios por tus almas. De la misma manera, pastores, y yo incluido, atesoremos a nuestro gran pastor, buen pastor y sus enseñanzas, para que podamos bendecir a su pueblo con su palabra. El príncipe de los pastores, cuando regrese, nos recompensará por la labor hecha. A los visitantes que están aquí, hemos expuesto una vez más el Evangelio y la buena noticia que comienza con la mala noticia de que estás bajo la condenación de Dios, aunque disfrutes de sus bondades en este mundo. Si permaneces creyendo que tus obras te salvarán, esa condenación es segura para ti. Tendrás que enfrentarte al gran juez perfecto y santo que no tiene por inocente al culpable. Pero si crees que Cristo, con su perfecta justicia, es tu Salvador y te arrepientes de la falsa seguridad que tienes, Él te salvará y perdonará tus pecados. Le pido al Señor que nos ayude a atesorarlo y que podamos hacer su voluntad de vivir una vida abundante porque lo atesoramos a Él y no a las posesiones de este mundo.